Amados hermanos, muchas gracias por abrir este video. Hoy traemos un mensaje que es prepara tu corazón para congregarte y es con la motivación de ayudarnos para que el ir a la congregación, el estar en ejercicio de iglesia, estar en comunión, se pueda convertir en un ejercicio religioso, se pueda convertir en simplemente una costumbre, un hábito, pero debemos entender lo valioso que es estar congregados, lo valioso y lo significativo que es el que juntos podamos alabar al Señor, el que juntos podamos ser edificados en la palabra y que juntos podamos ser estimulados al amor y a las buenas obras. De manera que cuando nosotros vamos a la congregación, hay una antesala, hay una previa preparación que como hijos de Dios debemos tener. Y hoy quiero animarnos con un pasaje de la Escritura en Hechos capítulo 17, donde vamos a estar meditando en algunos aspectos que los hermanos en Berea nos son de ejemplo en relación a preparar nuestro corazón para congregarnos, para estar expuestos ante la palabra. Venimos con una serie del tiempo con Dios, hemos hablado del devocional familiar, del devocional, del altar familiar y espero que podamos tener un tiempito meditando en lo que la escritura nos dice y dándole importancia a ese tiempo con el Señor. De manera que otro tiempo que tenemos es el tiempo de congregarnos. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es la relación del creyente con la palabra de Dios? Miremos Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Lo que notamos en este pasaje es el viaje misionero del apóstol Pablo y notamos que venía recorriendo varias ciudades, entre ellas Tesalónica, donde tuvo que salir de ese lugar y llega finalmente a un lugar que es Berea. Notamos que el texto bíblico nos dice en relación a estas personas que eran muy nobles. Y aquí hay varias palabras que yo quiero destacar en el texto bíblico que las voy a poner en otro color para que nosotros las tengamos en cuenta. Y es el ejemplo que nos dan los hermanos en Berea desde hace mucho tiempo, casi 2000 años atrás, dándonos cuenta cuál es el vínculo que nosotros o la preparación que debemos tener en vinculación, en relación a la palabra al momento también de congregarnos. Notamos que el versículo 11 describe a los hermanos en Berea que eran más nobles. La nobleza es el vínculo que nos expresa aquí y es como la grandeza del alma, es una definición que nos expresa de esa manera. Ahora, ¿por qué? Porque ellos eran más nobles. Notemos que la comparación es con los de Tesalónica, que nos dice el versículo 11, y dice que esa nobleza es porque recibieron la palabra con toda solicitud. De manera que la nobleza se expresa en una grandeza del alma, pero se muestra y se evidencia en que recibieron la palabra con solicitud. Tengo aquí alguna definición en cuanto a esta expresión. Dice que se dé favorable recepción del testimonio o enseñanza, voluntad bien dispuesta de aquello que es ofrecido. El apóstol Pablo y Silas llegan aquí a comunicarles un mensaje. Los hermanos en Berea, ¿qué hicieron? Tuvieron su nobleza, la expresaron, esa grandeza del alma, en la manera en que ellos escucharon, en la manera en que ellos atendieron a ese mensaje, en que ellos lo recibieron, que ellos fueron muy atentos, muy dispuestos, mostraron su nobleza en ese sentido. Entonces, ¿qué nos deja este ejemplo de los hermanos en Berea? Eh, un ejemplo y un desafío que es para nosotros, ¿no? ¿Con qué actitud nosotros estamos recibiendo la palabra? ¿Con qué actitud nosotros vamos un domingo a congregarnos? ¿Con qué actitud vamos a otros servicios que nos presenta la iglesia? Voy con una actitud noble, sabiendo que Dios me va a hablar a través de la escritura y a través de ese hermano que Dios ha dispuesto para que nos enseñe la palabra. O voy con el ánimo simplemente de pasarla bien, con el ánimo de compartir, con el ánimo de simplemente charlar, pero no le doy lugar a esa
recepción con solicitud, con esa empatía hacia lo que estoy escuchando de la palabra. Mi voluntad no está dispuesta. Y esto nos presenta también el gran desafío de prepararnos nosotros para ese día, prepararnos en cuanto a dormir bien, prepararnos en cuanto a estar tranquilo, calmado y prestar atención. Estoy sentado en mi silla escuchando la predicación de este hermano y quiero prestar toda mi atención porque tengo una buena voluntad, una grandeza del alma que quiero expresar nobleza y ser receptivo frente a la escritura. Todo mi corazón sé que nos podemos distraer con facilidad. Nos podemos levantar e ir al baño, nos podemos poner a charlar con la persona que tenemos a nuestro lado. Pero el desafío de los hermanos en Berea es que verdaderamente expresemos nobleza, podamos recibir con solicitud ese mensaje de la palabra. Otras características que subrayaban el texto bíblico era que esos hermanos en Berea nos menciona el versículo 11 también diciendo que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñar, escudriñar nos da la idea de examinar, de investigar, de profundizar. Y eso es algo que los hermanos en Berea hacían con lo que escuchaban. Vivimos en una sociedad y aún entre los creyentes que se nos dice, no, no juzgues, no puedes juzgar esto, no puedes juzgar lo otro. Pero algo que sí nos manda el Señor es a escudriñar, a juzgar y a determinar que esas prédicas que estamos escuchando son o no conforme a la palabra, son o no conforme a lo que Dios dice, son o no conforme a la ley por excelencia de la hermenéutica, es que es la Biblia se interpreta a sí misma. De manera que nosotros debemos ser diligentes en examinar, en investigar lo que se está comunicando desde el púlpito para ver que sea conforme al mensaje de Dios. Los hermanos en Berea nos desafían a esto, a escudriñar cada día. Y notemos que es algo que es habitual en ellos. El apóstol Pablo y Silas estuvieron visitando este lugar. Al parecer cada día estaban ahí con prédicas, con enseñanzas, aprovechando bien el tiempo. Pero también es un desafío que nos deja Jesús, que debemos escudriñar las escrituras. O un desafío que nos deja Jesús, que nos dejan los hermanos en Berea, es examinar la palabra. ¿Qué tanto dedicamos a escudriñar? ¿Qué tanto dedicamos a profundizar en las escrituras? ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestro tiempo en la comunión con el Señor, en profundizar y conocer más al Señor? El desafío que nos dejan estos hermanos. Ahora notemos cuál es el resultado de todo esto. ¿Cuál es el resultado de la nobleza? ¿Cuál es el resultado de recibir la palabra? ¿Cuál es el resultado de escudriñar y examinar y juzgar lo que se está enseñando? Dice la palabra, el texto bíblico, en el versículo 12, de Hechos 17, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando se habla de creer es que confiaron y ese es el resultado que produce la palabra de Dios en nuestros corazones. Mucho se nos habla de que no tenemos fe, de que no confiamos en el Señor, pero es porque tristemente no lo conocemos y si no lo conocemos es porque no estamos en la Escritura. Entonces, a manera de conclusión de todos estos 4 puntos, lo que debemos ver es qué valor ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas, qué valor le damos al congregarnos. Examinemos nuestros corazones, cuál es nuestra actitud frente a la palabra, el tiempo que tengo en mi comunión con el Señor, el tiempo que estoy en congregación, qué lugar ocupa la palabra. Estoy prestando atención, estoy recibiendo esa palabra con solicitud, la escudriño y profundizo, tomo nota de lo que se está diciendo y a medida que voy conociendo más, sigo confiando más en el Señor. Pero tristemente el ánimo que quiero dar es no sigamos en malos ejemplos de distracciones, de falta de atención en la congregación, sino que podamos ser como los hermanos en Berea, que se enfocaban, que estaban atentos, que recibían la palabra con solicitud. Vamos, que el Señor bendiga su palabra, que sigamos esos buenos ejemplos, sigamos siendo desafiados
con la escritura y que el Señor sea bendiciéndonos. Gracias por atender hasta el final de este video. El Señor bendiga tu vida. Un abrazo y chao, chao.